Imagina despertar un día con una sensación extraña e inquietante. Miras tu vida, tu trabajo, tus relaciones, tus rutinas diarias, y de pronto todo parece la creación de otra persona. Las metas que has estado persiguiendo, las cosas que te generan ansiedad, los deseos que te impulsan, ¿de dónde vinieron? ¿Son realmente tuyos? ¿O has estado viviendo de acuerdo con expectativas establecidas por otros, por la sociedad, por tu crianza, por el ruido interminable del mundo moderno? Piénsalo. ¿Cuánto de tu identidad es verdaderamente tuya? ¿Cuánto de lo que deseas es lo que te han dicho que desees? ¿Con qué frecuencia sientes que solo estás siguiendo pasos, cumpliendo un guión escrito por alguien más? La mayoría de nosotros vivimos así, sin siquiera darnos cuenta. Buscamos la felicidad donde nos dicen que la busquemos, en el éxito, en las posesiones, en la aprobación de los demás. Sin embargo, de alguna manera esa felicidad permanece siempre fuera de nuestro alcance. Logramos lo que pensábamos que queríamos solo para sentir un vacío, la sensación de que debe haber algo más. Y ahí está esa molestia persistente, esa voz silenciosa que pregunta, ¿de verdad esto es todo? ¿Qué pasaría si te dijera que uno de los filósofos más incomprendidos de la historia tenía una respuesta? Que hace casi 2 siglos, un hombre llamado Arthur Schopenhauer descubrió verdades profundas sobre esta misma lucha. Él creía que la mayoría de la gente nunca llega a encontrarse de verdad, que vive y muere como extraña para su propia existencia, pero también creía que existe una salida, un camino hacia una vida auténtica. Y una vez que lo encuentras, es cuando la vida real comienza. Hoy vamos a explorar las ideas revolucionarias de Schopenhauer sobre la existencia humana. Descubriremos por qué creía que la mayoría de la gente vive en la ilusión, cómo nuestras propias mentes nos atrapan en ciclos de sufrimiento y, lo más importante, cómo podemos liberarnos. Al final, entenderás por qué Schopenhauer pensaba que la vida realmente no empieza hasta que te encuentras a ti mismo. Y la última realización que discutiremos es la más poderosa de todas. Tiene el potencial de transformar por completo no solo cómo te ves a ti mismo, sino cómo experimentas el mundo entero. Arthur Schopenhauer no era el filósofo típico. Nació en 1788 en lo que hoy es Polonia. Era un hombre sombrío e irritable que prefería la compañía de caniches antes que la de las personas. Sus contemporáneos eran optimistas respecto al progreso y la razón humanos. Creían que el mundo se estaba volviendo más racional, más ordenado, más perfecto. Schopenhauer pensaba que todos ellos estaban delirando, mientras filósofos como Hegel celebraban el progreso de la humanidad hacia la perfección. Schopenhauer declaraba que la vida es esencialmente sufrimiento, que nuestra naturaleza más profunda es irracional y que el mundo que vemos no es más que un velo de ilusión. No es de extrañar que no lo invitaran a muchas fiestas, pero había algo revolucionario en el enfoque de Schopenhauer. Tomó las ideas de Kant acerca de los límites del conocimiento humano y las combinó con la sabiduría oriental de los textos hindúes y budistas. El resultado fue su obra maestra, El mundo como voluntad y representación, publicada cuando apenas tenía 30 años. En su momento, fue casi por completo ignorada. Sin embargo, hoy Schopenhauer es reconocido como uno de los pensadores más influyentes de la filosofía occidental. Sus ideas sobre la mente inconsciente influyeron en Freud. Sus puntos de vista sobre la compasión y el sufrimiento inspiraron a Tolstoy y Wittgenstein. Sus reflexiones sobre el arte y la estética transformaron la música de Wagner, y sus intuiciones centrales sobre la existencia humana siguen resonando en nuestro mundo moderno, quizá más ahora que en su propia época. Porque a Schopenhauer no le interesaban los acertijos abstractos ni los juegos lógicos. Le preocupaba la experiencia humana real, el sufrimiento,
el deseo y la búsqueda de significado en un mundo que parece carecer de él. Quería saber, ¿por qué la vida es tan dolorosa? ¿Por qué seguimos queriendo cosas que no nos satisfacen? ¿Y existe alguna manera de encontrar la paz? Lo que hace que Schopenhauer sea tan relevante hoy es que no solo identificó el problema, ofreció una solución. Creía que bajo el caos y el sufrimiento de la vida cotidiana hay una realidad más profunda, y que acceder a esa realidad es la clave para encontrarse a uno mismo. Pero antes de poder hablar de encontrarnos a nosotros mismos, debemos entender qué nos mantiene perdidos. Y eso comienza con lo que Schopenhauer llamó el velo de Maya, la gran ilusión que la mayoría de nosotros confundimos con la realidad. Desde que nacemos, nos enseñan a confiar en nuestros sentidos, a creer que lo que vemos es lo real. Miramos al mundo y vemos objetos separados, árboles, edificios, otras personas, todos existiendo independientemente en el espacio y el tiempo. Nos experimentamos a nosotros mismos como individuos, separados de todo lo demás, moviéndonos por un mundo de cosas distintas. Schopenhauer dijo que toda esta perspectiva es una ilusión. Basándose en la filosofía de Kant, Schopenhauer argumentaba que nunca experimentamos la realidad tal como es. En cambio, nuestras mentes organizan sensaciones en bruto para formar el mundo familiar de objetos en espacio y tiempo. El espacio, el tiempo y la causalidad no son características de la realidad misma, sino filtros que nuestras mentes usan para dar sentido a la experiencia. Son como el software que nuestro cerebro ejecuta para crear una imagen utilizable del mundo. Tomó el término Maya de la filosofía hindú, que describe el poder mágico que hace aparecer la multiplicidad, donde en realidad hay unidad. Maya es la ilusión cósmica que nos hace ver separación donde hay conexión, diferencia donde hay semejanza. Piénsalo así. Cuando miras el océano, ves olas separadas que suben y bajan. Pero esa separación es una ilusión. Cada ola es simplemente el mismo océano en movimiento. No hay un punto en el que una ola termine de verdad y otra empiece. Es todo agua. De la misma manera, Schopenhauer pensaba que la aparente separación entre tú y el mundo, entre una persona y otra, es una ilusión creada por nuestra mente. Esto no son solo juegos de palabras filosóficos. Tiene implicaciones profundas para cómo vivimos. Porque esta ilusión de la separación es la fuente de nuestro sufrimiento más profundo. Cuando te ves a ti mismo como completamente separado de los demás, quedas atrapado en la prisión de tu propio ego. Te obsesionas con proteger y realzar ese yo ficticio. Te comparas con los demás. Anhelas su aprobación. Temes su juicio. Te conviertes en esclavo de las expectativas y normas sociales. Piensa en cuánto de tu vida se dedica a tratar de ser lo que otros esperan. Piensa en cuántos de tus deseos no son realmente tuyos, sino que fueron implantados por la publicidad, por las redes sociales, por los mensajes sutiles o nada sutiles sobre lo que es el éxito, lo que es la belleza, lo que es una vida valiosa. Perseguimos fantasmas toda la vida, sin cuestionar de dónde vinieron esas ideas o si realmente se alinean con nuestra naturaleza más profunda. Confundimos los disfraces que usamos con nuestro verdadero ser. Confundimos nuestros roles sociales, nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestro estatus, con nuestra esencia. Y mientras tanto, ahí está esa sensación persistente de que algo no encaja del todo. Esa voz callada que pregunta si de verdad esto es todo. Schopenhauer diría que esa incomodidad es en realidad una buena señal. Es tu yo auténtico tratando de atravesar la ilusión. Es una grieta en el velo de Maya. Pero ver a través del velo es solo el primer paso. Porque detrás del mundo como representación, el mundo tal como lo percibimos, hay algo mucho más poderoso e inquietante.
Schopenhauer lo llamó la voluntad. ¿Alguna vez has sentido momentos de claridad en los que las preocupaciones habituales que ocupan tu mente de pronto parecen triviales? Cuando los papeles que desempeñas y la imagen que mantienes se sienten como un disfraz que llevas puesto. ¿Alguna vez has entrevisto algo más profundo bajo la superficie de tu conciencia cotidiana? Esos momentos son valiosos porque son las primeras grietas en la ilusión que nos mantiene atrapados. Son el comienzo de lo que Schopenhauer llamaría encontrarse a uno mismo. Pero, ¿qué es exactamente lo que encontramos cuando miramos más allá de la superficie? Según Schopenhauer, cuando atravesamos el velo de Maya, lo que descubrimos no es algún reino pacífico o trascendente. Lo que encontramos es la voluntad. La voluntad no es una entidad consciente que piensa. No es Dios ni un plan divino. Es más bien una fuerza ciega e inquieta que impulsa toda la existencia. Es la realidad subyacente que se manifiesta en todo, desde la fuerza de la gravedad hasta el crecimiento de las plantas y los instintos de los animales. Y para nosotros, se manifiesta sobre todo en los deseos y motivaciones humanos. En la experiencia humana, la voluntad aparece como nuestros deseos, nuestras ansias, nuestro constante empeño. Es ese sentido perpetuo de querer comida, querer sexo, querer estatus, querer seguridad, querer más de lo que nos da placer momentáneo, querer menos de lo que causa dolor. Pero aquí está la clave. La voluntad nunca puede satisfacerse, porque no es racional. No tiene una meta o propósito. Es solo un impulso interminable. Piensa en tu propia experiencia. ¿Quieres algo? Un nuevo trabajo, una relación, reconocimiento, riqueza, creyendo que te hará feliz. Luchas y te esfuerzas por conseguirlo. Tal vez lo logras. Hay un breve momento de satisfacción. Y luego, ¿qué pasa? La satisfacción se desvanece y te descubres queriendo otra cosa o queriendo más. Schopenhauer describía este patrón con brutal honestidad. La vida humana debe ser algún tipo de error. Esta verdad se hará suficientemente evidente si solo recordamos que el hombre es un conjunto de necesidades y carencias difíciles de satisfacer, y que incluso cuando se satisfacen, lo único que obtiene es un estado de ausencia de dolor, donde no le queda más que abandonarse al aburrimiento. Esto es prueba directa de que la existencia no tiene un valor real en sí misma. Pues, ¿qué es el aburrimiento sino la sensación del vacío de la vida? Por eso incluso las personas ricas, exitosas y hermosas suelen sentir un vacío profundo. Han satisfecho todos los deseos que la sociedad les dice que son importantes, solo para descubrir que la satisfacción no dura. La voluntad simplemente genera nuevos deseos, nuevas ansias, nuevas fuentes de insatisfacción. Es como tratar de llenar un cubo con un agujero en el fondo. No importa cuánta agua eches, nunca se llena. Y aquí enfrentamos un problema profundo. Si la voluntad es nuestra esencia, si ese impulso infinito es lo que somos en el fondo, ¿cómo podemos encontrar la paz? ¿Cómo podemos encontrarnos de verdad si ese yo no es más que un deseo interminable e insaciable? Este es el problema central de la filosofía de Schopenhauer. Y su respuesta es a la vez sorprendente y radical. Porque, a pesar de su reputación de pesimista, Schopenhauer no creía que estuviéramos condenados a un sufrimiento interminable. Creía que hay maneras de aquietar temporalmente la voluntad, de salir de su impulso infinito. Y en esos momentos de quietud, vislumbramos nuestra verdadera naturaleza, más allá del ego individual. La primera y más accesible de estas vías es la experiencia estética, nuestro encuentro con la belleza y el arte. ¿Alguna vez te ha cautivado tanto una pieza musical
que te olvidaste por completo de ti mismo? ¿Te has parado frente a una pintura o ante la puesta de sol y has sentido cómo tu mente se aquieta, cómo tus preocupaciones y deseos se disuelven temporalmente? ¿Te has perdido en el flujo de crear algo hermoso? Esas experiencias no son simplemente distracciones agradables. Según Schopenhauer, son momentos de liberación. Cuando estamos totalmente absortos en la contemplación estética, sucede algo notable. La voluntad afloja su dominio sobre nosotros. En la conciencia ordinaria, nos relacionamos con las cosas según cómo podrían satisfacer o frustrar nuestros deseos. Incluso, nuestra percepción está moldeada por la voluntad. Notamos lo que importa a nuestras ansias y pasamos por alto el resto. Pero en la experiencia estética genuina, salimos temporalmente de esa perspectiva egocéntrica. No miramos una pintura pensando en cuánto cuesta o en si poseerla impresionará a nuestros amigos. No escuchamos música calculando cómo podría mejorar nuestro estatus social. En la contemplación estética verdadera, simplemente percibimos sin desear ni temer. Schopenhauer llamó a este estado conocimiento sin voluntad. Es una forma de ver que se libera de las distorsiones de nuestras necesidades personales. En esos momentos, nos convertimos en lo que él llamaba el sujeto puro del conocimiento. Conciencia pura, sin perturbar por las demandas interminables de la voluntad. Y en ese estado, Schopenhauer creía que vislumbramos la realidad tal como es, más allá del velo de malla. Por eso el arte es tan importante. No se trata solo de entretenimiento o decoración. En su mejor expresión, el arte nos ofrece una liberación temporal de la prisión de nuestros propios deseos. Nos permite ver más allá de nuestro estrecho interés personal hacia algo más amplio y fundamental. Schopenhauer ordenó las artes en una jerarquía basada en qué tan completamente podían liberarnos de la voluntad. La arquitectura estaba al fondo, seguida de la escultura, la pintura, la poesía y el drama, pero reservó el lugar más alto para la música. A diferencia de otras artes, la música no representa el mundo que vemos, no retrata objetos ni cuenta historias. Schopenhauer creía que la música es la expresión directa de la voluntad misma, no tal como aparece en nuestros deseos individuales, sino en su esencia universal. Cuando nos conmueve una gran música, nos conectamos con la realidad fundamental que yace bajo todas las apariencias. Como él decía, la música se sitúa completamente aparte de todas las demás artes. En ella no reconocemos la copia o la repetición de ninguna idea de la naturaleza interna del mundo. Sin embargo, es un arte tan grande y extremadamente fino, su efecto en la naturaleza más íntima del hombre es tan poderoso, y es comprendido por él tan completa y profundamente, en lo más íntimo, como un lenguaje completamente universal, cuya claridad supera incluso a la del mundo de la percepción misma. Pero por muy profunda que sea la experiencia estética, tiene una limitación. Es temporal. Al final, la sinfonía termina. El sol se pone. La novela llega a su última página. Y volvemos al mundo del deseo y el sufrimiento. Entonces, ¿existe una manera más duradera de trascender el impulso infinito de la voluntad? Schopenhauer creía que sí. Y comienza con algo que podría parecer ordinario, pero es en realidad revolucionario: la compasión. Cuando Schopenhauer hablaba de encontrarse a uno mismo, no sugería que te volvieras más egocéntrico o ensimismado. Todo lo contrario. Creía que el verdadero autodescubrimiento empieza cuando nos reconocemos en los demás, cuando nos damos cuenta de que la misma realidad esencial que nos anima a nosotros, anima a todo lo demás. Esta visión conduce a lo que Schopenhauer consideraba el fundamento de toda moral: la compasión. No la compasión como un sentimiento agradable o una obligación social, sino como el reconocimiento directo de una verdad profunda.
que la separación entre nosotros y los demás es una ilusión. Se inspiró en la expresión hindú Tattvam Asi, tú eres eso, que consideraba la afirmación más profunda jamás hecha. Esta frase señala el reconocimiento de que tu propia esencia es idéntica a la esencia de todos los seres. La misma fuerza que te impulsa a ti, la voluntad, impulsa a todo y a todos los demás. Cuando alguien sufre, no es su sufrimiento frente a tu comodidad. En el nivel más profundo, solo hay sufrimiento, punto. Y cuando comprendes esto de verdad, la compasión no es algo que practiques, es algo que surge de manera natural. Schopenhauer escribió: mi propio ser interior verdadero existe en cada criatura viviente con la misma verdad e inmediatez que es conocida por mi conciencia solo en mí mismo. Este darse cuenta, para el cual la fórmula estándar en sánscrito es Tat Tvam Asi, es la base de la compasión, sobre la cual descansa toda virtud verdadera, es decir, desinteresada, y cuya expresión está en toda buena acción. Esta perspectiva se opone a nuestra forma habitual de pensar en la moral. La mayoría de los sistemas éticos se basan en reglas o principios. Debes hacer X, no debes hacer Y. Pero Schopenhauer sostenía que la virtud verdadera no nace de seguir reglas, sino de una visión directa de la naturaleza de la realidad. Cuando ves a través de la ilusión de la separación, ya no necesitas reglas que te digan que te preocupes por los demás. Te preocupas por ellos porque, en el nivel más profundo, ellos eres tú. Su sufrimiento es tu sufrimiento. Su alegría es tu alegría. Piensa en lo que sucede cuando ves sufrir a alguien y sientes compasión genuina. En ese momento, las barreras entre tú y esa persona se difuminan. Olvidas tus intereses separados. Su dolor se vuelve tu preocupación, no porque hayas calculado algún beneficio para ti, sino porque la división entre su dolor y tu preocupación se ha disuelto momentáneamente. Schopenhauer veía en esos momentos de compasión una trascendencia temporal de la voluntad individual. Cuando actúas desde la compasión genuina, ya no te mueve el deseo o el miedo personales. Has salido del ciclo interminable de querer y te has liberado momentáneamente de la tiranía de la voluntad. Y aquí encontramos una paradoja fascinante. Te encuentras a ti mismo olvidándote de ti mismo. Cuanto más trasciendes tu estrecho interés personal, más cerca estás de tu verdadera naturaleza. La psicología moderna empieza a coincidir con Schopenhauer en este punto. Hay investigaciones que muestran que los actos de bondad y generosidad activan centros de placer en el cerebro, reduciendo la ansiedad y la depresión. Las personas que hacen voluntariado regularmente viven más y reportan mayor felicidad. La meditación en la compasión aumenta las emociones positivas y la conexión social. Lo que la ciencia ahora prueba con experimentos, Schopenhauer lo intuyó mediante la reflexión filosófica. La compasión no es solo buena para los demás, también es buena para nosotros. Es un camino para salir de la prisión del ego y hacia una existencia más auténtica. Pero, por profunda que sea esta idea, Schopenhauer no se detuvo ahí. Creía que existía una forma aún más radical de trascender la voluntad y encontrar nuestra verdadera naturaleza, un camino que han seguido santos, ascetas y místicos de toda la historia. Es su idea más desafiante, pero también potencialmente la más liberadora. ¿Estás listo para explorar la solución definitiva que Schopenhauer ofrecía al problema de la existencia? No es un camino fácil. Desafía nuestras suposiciones más básicas sobre lo que hace valiosa la vida. Va en contra de todo lo que nuestra cultura consumista nos dice que valoremos. Pero para quienes estén dispuestos a considerarlo, ofrece la posibilidad de la libertad más profunda. Hablo de lo que Schopenhauer llamó la negación de la voluntad. Un cambio profundo en nuestra relación con nuestros propios deseos
y con la existencia misma. A lo largo de la historia, en diferentes culturas y tradiciones religiosas, ha habido personas que parecen trascender las preocupaciones humanas habituales. Piensa en los monjes budistas que renuncian a todas las posesiones, ascetas cristianos que se retiran al desierto, sadhus hindúes que abandonan la sociedad convencional. Estas figuras siempre han fascinado y desconcertado a la cultura dominante. ¿Por qué alguien elegiría renunciar a los placeres y comodidades que la mayoría de la gente pasa la vida persiguiendo? Schopenhauer encontró en estas tradiciones ascéticas una sabiduría profunda. Creía que esas personas habían reconocido una verdad fundamental, que el apego a los deseos es la fuente del sufrimiento y que la libertad verdadera llega al romper el ciclo de querer por completo. Aclaremos lo que esto significa. Schopenhauer no sugería que todos debiéramos volvernos monjes o ermitaños, y desde luego no defendía el suicidio o la autodestrucción. De hecho, sostenía explícitamente que el suicidio no resuelve el problema de la voluntad, porque a menudo está motivado por la voluntad misma. Alguien que se suicida no quiere dejar de desear, quiere que cese su sufrimiento específico. La negación de la voluntad no se trata de destruirte, se trata de transformar tu relación con el deseo. Se trata de reconocer que tu identidad más profunda no es tu ego individual con sus ansias y temores interminables, sino algo más fundamental que trasciende la individualidad por completo. Schopenhauer describía este estado como el completo silenciamiento de la voluntad. Cuando ocurre, escribía, aparece ante nosotros, en lugar de la presión y el esfuerzo incesantes, en lugar de la transición constante del deseo a la aprensión y de la alegría al dolor, en lugar de la esperanza jamás satisfecha y jamás moribunda, que constituye el sueño vital del hombre que quiere, esa paz que es más alta que toda razón, esa calma perfecta del espíritu, ese descanso profundo, esa confianza y serenidad inviolables. Esto puede sonar místico o abstracto, pero Schopenhauer describía algo real, un estado de conciencia al que los seres humanos han accedido a lo largo de la historia. Podríamos llamarlo iluminación, despertar o autotrascendencia. Es un cambio radical de perspectiva donde ya no te identificas con tu personalidad individual y sus deseos, sino con la realidad universal que subyace a toda existencia. Cuando ocurre este cambio, tu relación con el sufrimiento se transforma de manera drástica. Sigues experimentando dolor, pero desaparece la capa adicional de sufrimiento que surge de la resistencia, de la narración mental incesante de «esto no debería estar pasando» o «no soporto esto». Sigues actuando en el mundo, pero tus actos ya no están impulsados por la avidez o el miedo personales. Surgen de un reconocimiento de la unidad subyacente de todas las cosas. La compasión de la que hablamos antes se convierte no en un sentimiento ocasional, sino en un estado constante. Y lo más notable es que tu relación con la muerte cambia. Schopenhauer argumentaba que el miedo a la muerte surge de nuestra identificación con el yo individual. Cuando reconocemos que nuestra identidad más profunda no es nuestra personalidad, sino la voluntad universal, que se manifiesta en todo, la muerte pierde su aguijón. El individuo muere, pero la realidad esencial continúa. Como decía Schopenhauer, si condujéramos hasta las puertas de la muerte al fiel de una religión que promete vida eterna, y también a un hombre que no cree en ninguna forma de supervivencia, no observaríamos diferencia alguna en su comportamiento. O, si hubiera alguna diferencia, la ventaja estaría del lado de quien aceptara que su existencia estaba a punto de cesar por completo, antes que del que aún albergara vagas esperanzas. Esta perspectiva se hace eco del concepto budista de anatta o no ser, la idea de que nuestro sentido de tener un yo permanente y separado es una ilusión.
y que reconocer esa ilusión es la clave para liberarnos del sufrimiento. También resuena con tradiciones místicas de todas las culturas que hablan de experiencias unitivas en las que la frontera entre el yo y el otro se desvanece. La neurociencia moderna ha empezado a estudiar estos estados de conciencia. Investigaciones con meditadores de largo plazo muestran patrones distintivos de actividad cerebral durante experiencias de autotrascendencia. Los estudios con psicodélicos están revelando cómo ciertas sustancias pueden interrumpir temporalmente las redes cerebrales responsables de mantener nuestra sensación de individualidad separada, dando lugar a experiencias místicas profundas que los participantes suelen describir como más reales que lo real. Lejos de ser misticismo anticuado, la filosofía de Schopenhauer se adelantó a descubrimientos que la ciencia apenas comienza a confirmar: que nuestro sentido ordinario de tener un yo separado e independiente es una construcción del cerebro, y que hay formas de experimentar la realidad más allá de esa construcción. Esta es la revelación definitiva de la filosofía de Schopenhauer, que encontrarte a ti mismo no consiste en fortalecer tu ego o cumplir todos tus deseos, sino en reconocer que tu identidad más profunda trasciende la individualidad por completo. Significa ver a través de la ilusión de la separación hacia la unidad subyacente de todas las cosas. Y cuando eso sucede, la vida realmente comienza. No la vida del querer interminable y las satisfacciones temporales que experimenta la mayoría de la gente, sino un tipo de vida distinto, caracterizado por la paz, la compasión y un profundo sentido de conexión con toda la existencia. ¿Cómo aplicamos estas ideas filosóficas abstractas a nuestra vida cotidiana? ¿Cómo comenzamos el viaje de encontrarnos a nosotros mismos en el sentido schopenhaueriano? La buena noticia es que no tenemos que convertirnos en ermitaños o ascetas para beneficiarnos de las intuiciones de Schopenhauer. Hay pasos prácticos que podemos dar ahora mismo para empezar a ver a través del velo de Maya y aquietar las demandas infinitas de la voluntad. Primero, podemos cultivar la conciencia de la ilusión. Empieza a fijarte en cuánto de tu vida está impulsado por deseos que la sociedad ha implantado en ti. Observa cómo la publicidad manipula tus anhelos. Observa cómo las redes sociales crean ansias artificiales de validación y reconocimiento. Pregúntate si las metas que persigues son de verdad tuyas, o si te las ha dictado tu cultura, tu familia o tu grupo de pares. Esta conciencia crítica es el primer paso hacia la libertad. Como decía Schopenhauer, cada hombre toma los límites de su propio campo de visión por los límites del mundo. Al ampliar tu campo de visión, cuestionando tus suposiciones sobre lo que quieres y por qué lo quieres, empiezas a crear un espacio entre tú y tus deseos. Comienzas a ver que no eres tus anhelos. Eres la conciencia que los observa. Segundo, haz espacio para la contemplación estética en tu vida. Pasa tiempo con el arte que te conmueve de verdad. Escucha música con toda tu atención, no como ruido de fondo mientras navegas por el teléfono. Ponerte frente a grandes pinturas o a la belleza natural y permitirte estar plenamente presente en la experiencia. Esos momentos de conocimiento sin voluntad nos dan nuestro primer atisbo de libertad frente al ciclo interminable de deseo y satisfacción. Tercero, practica la compasión, no como un deber moral, sino como una manera de reconocer la unidad subyacente de todos los seres. Cuando veas a alguien sufrir, permítete sentir su dolor. Cuando te encuentres con alguien distinto a ti, busca la humanidad común bajo las diferencias superficiales. Pregúntate con regularidad, ¿cómo me sentiría yo en su lugar? Este ejercicio simple empieza a disolver la ilusión de la separación que nos mantiene encerrados en el ego. Cuarto, explora prácticas que aquieten la mente
y debiliten la identificación con el yo individual. La meditación, la atención plena y la oración contemplativa tienen ese efecto. Crean un espacio entre tú y tus pensamientos, entre tú y tus deseos. En ese espacio, empiezas a percibir algo más profundo, la conciencia pura que subyace a todas tus experiencias. Finalmente, practica el desapego. Esto no significa no importarte nada o no disfrutar de los placeres de la vida. Significa sostener esos placeres con ligereza, disfrutarlos mientras duren sin aferrarte a ellos cuando se vayan. Significa reconocer que la felicidad no proviene de obtener lo que deseas, sino de liberarte de la tiranía de desear. Las enseñanzas modernas de la atención plena repiten a menudo la frase «Tú no eres tus pensamientos». Schopenhauer añadiría «No eres tus deseos, no eres tus miedos, no eres tu rol social, ni tus posesiones, ni tus logros. Eres algo mucho más profundo y fundamental, la conciencia clara en la que todas esas cosas aparecen y desaparecen». El viaje para encontrarte a ti mismo de esta forma no es fácil ni rápido. Va en contra de todo lo que nuestra cultura consumista nos enseña. Desafía nuestras suposiciones más básicas sobre quiénes somos y qué hace valiosa la vida. Pero la recompensa es una libertad y una paz que ningún éxito mundano puede proporcionar. Como dijo el propio Schopenhauer, un hombre solo puede ser él mismo mientras esté solo, y si no ama la soledad, no amará la libertad, pues solo cuando está solo es realmente libre. Así que ahora la elección es tuya. ¿Seguirás viviendo según el guión que la sociedad ha escrito para ti, persiguiendo deseos que nunca podrán satisfacerse del todo? ¿O comenzarás el viaje de encontrarte a ti mismo, de ver a través de la ilusión de Maya, de aquietar las demandas infinitas de la voluntad y de descubrir la realidad más profunda bajo la superficie de la conciencia ordinaria? Porque Schopenhauer tenía razón. La vida no comienza de verdad hasta que te encuentras a ti mismo. No ese yo que desea, teme y se compara con los demás, sino tu verdadero ser. La conciencia pura que trasciende la individualidad y te conecta con la esencia de toda existencia. El viaje empieza con un sencillo reconocimiento, que hay más en ti de lo que te han hecho creer, que bajo el ruido de la conciencia diaria hay una quietud esperando a ser descubierta, y en esa quietud encontrarás lo que has estado buscando todo el tiempo, no en un futuro distante ni en un lugar lejano, sino aquí y ahora, en lo profundo de tu propio ser. Gracias por escuchar.